Imaginaos que estáis en medio de un páramo abrasador. El aire es denso, pesado y huele a polvo y a un lejano azufre. Aquí no hay ni una brizna de hierba, solo helechos recios y cícadas achaparradas, parecidas a palmeras. El cielo sobre vuestra cabeza no es azul, sino un lienzo desvaído, blanquecino por la canícula. El sol es un disco blanco implacable que convierte el suelo en un mosaico de ladrillos agrietados. Os encontráis en el corazón del Triásico superior, hace unos 230 millones de años. Y no estáis solos. A la sombra de unas rocas acecha una criatura. Es pequeña, del tamaño de un pavo grande, pero su constitución es perfecta. Sus patas largas y fibrosas están hechas para correr. Sus huesos ligeros prometen una velocidad increíble. Su cabeza es estrecha, repleta de dientes pequeños y afilados como agujas. Sus ojos son grandes, atentos, escudriñando el horizonte sin cesar. Es un Celophysis, uno de los primeros dinosaurios. Y está muerto de miedo. Nos hemos acostumbrado a la idea de los dinosaurios como reyes, titanes, los amos del planeta. Pero aquí, en este mundo, no son nada. Son criaturas nerviosas y asustadizas, siempre ocultas en las sombras. Son las presas. De repente el suelo empieza a temblar. No es un seísmo, pero es perceptible. Son golpes rítmicos y pesados que provocan una fina vibración en las grietas de la tierra. El Celophysis se queda inmóvil. Sus plumas, porque ya las tiene, primitivas, parecidas a un plumón, se erizan. Conoce ese sonido. Ese ritmo significa la muerte. De detrás de una cresta de rocas rojas emerge una silueta que rompe todos nuestros esquemas sobre el mundo antiguo. No es un dinosaurio, es algo mucho más masivo, más arcaico y más brutal. Imaginad un cocodrilo al que la evolución hubiera puesto sobre unas patas rectas y poderosas, como las de un toro. Imaginad un tiranosaurio cubierto no de piel, sino de una coraza de placas óseas fusionadas con el cuero. Su cabeza es un ariete gigantesco, coronado por unas fauces capaces de partir el tronco de un árbol. Cada uno de sus pasos es el golpe de un martillo sobre un yunque. El Celophysis echa a correr. Su única arma es la velocidad. Se lanza a través de la llanura reseca, zigzagueando entre colas de caballo gigantes. Pero su perseguidor no se queda atrás. No es tan rápido, pero sus zancadas son enormes. Avanza con la inexorabilidad de una avalancha. Este monstruo es un Postosuchus, uno de los mayores depredadores de su tiempo. Y para él, el pequeño dinosaurio es solo un aperitivo. La persecución no dura mucho. El dinosaurio comete un error, tropieza con la raíz de una araucaria ancestral. Ese segundo es suficiente. Una zarpa gigantesca, rematada con garras del tamaño de machetes, cae sobre su espalda, aplastando su frágil cuerpo contra el suelo. Se oye el crujido de huesos que se quiebran. El Postosuchus inclina su cabeza monstruosa, sus mandíbulas se abren y el mundo del pequeño dinosaurio se sume en la oscuridad. Era en esencia un mundo al revés. Un mundo donde los dinosaurios no eran los cazadores, sino las víctimas. Un mundo gobernado por bestias de las que la mayoría de nosotros jamás ha oído hablar. Pero para entender cómo surgió esta extraña realidad invertida, tenemos que rebobinar el tiempo un poco más y fijarnos en el propio planeta, en el escenario donde se representó este drama sangriento. Nos encontramos en el epicentro de un supercontinente, Pangea. Una única y gigantesca masa de tierra que se extendía de polo a polo, bañada por un único océano mundial, Pantalasa.
Olvidaos del mapa del mundo que conocéis. Donde ahora mismo se levanta vuestra casa, lo más probable es que hubiera un desierto achicharrante o el fondo de un mar poco profundo. Europa estaba en el Ecuador, la Antártida estaba cubierta de bosques, y Norteamérica y África estaban soldadas en una sola pieza. Semejante geografía daba lugar a un clima de extremos. Imaginad un continente del tamaño de Asia, pero sin los Urales o el Himalaya que pudieran frenar las corrientes de aire. Las regiones interiores de Pangea eran desiertos colosales, de los más grandes en toda la historia del planeta. La temperatura aquí podía alcanzar los 50 o incluso 60 grados Celsius. Las lluvias eran un recuerdo que tardaba años en volver. Era una zona muerta, donde solo sobrevivían los más resistentes. Pero en los márgenes de este infierno, a lo largo de la costa del océano de Tetis, que se adentraba en Pangea como un golfo gigantesco, la vida florecía. Aquí reinaba un eterno clima monzónico. Medio año de una sequía insoportable, cuando todos los ríos se secaban y la tierra se convertía en polvo. Y después, medio año de lluvias torrenciales e incesantes, que transformaban el desierto en una ciénaga. Fue en esta zona de contrastes, en la frontera entre la vida y la muerte, donde se desarrollaron los principales acontecimientos del Triásico. Era un mundo que acababa de superar la mayor catástrofe de su historia, la extinción del Pérmico, ocurrida 20 millones de años antes de los eventos que describimos, había borrado de la faz de la Tierra al 95% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. El planeta había sido prácticamente esterilizado. Los ecosistemas estaban destrozados, las cadenas tróficas rotas. Y en ese vacío, sobre esas cenizas, comenzó una nueva carrera armamentística. Las especies supervivientes recibieron una oportunidad única: ocupar los tronos vacantes. Y los principales aspirantes al poder fueron un grupo de reptiles llamados arcosaurios, que se traduce como lagartos dominantes. Fueron auténticos innovadores. Sus extremidades no se situaban a los lados del cuerpo, como en los lagartos, sino debajo, lo que hacía su locomoción mucho más eficiente. Desarrollaron un corazón de 4 cámaras que permitía oxigenar mejor la sangre. Estaban mejor adaptados al clima seco y cálido. Y pronto, este grupo se dividió en 2 grandes dinastías, 2 linajes destinados a luchar por el planeta durante los siguientes 150 millones de años. El primer linaje, los avemetatarsianos, o de tobillo de ave. Eran criaturas ligeras y ágiles. De ellos descenderían los pterosaurios y, por supuesto, los dinosaurios. El segundo linaje, los pseudosuquios, o falsos cocodrilos. Eran más pesados, más potentes, mejor acorazados. A ellos pertenecen los ancestros de los cocodrilos modernos, así como nuestra estrella principal, el Postosuchus, y sus parientes, los rauisuquios. En el periodo Triásico, fue precisamente este linaje, el de los cocodrilos, el que se hizo con el poder. Se convirtieron en los depredadores dominantes en tierra firme. Eran la artillería pesada, los tanques del mundo antiguo. Y los dinosaurios. Los dinosaurios eran apenas la caballería ligera, los guerrilleros, que solo podían contar con su velocidad y su sigilo. El escenario está listo. El clima es brutal. El mundo está vacío tras la gran masacre. Entra en escena el protagonista de nuestro drama, y no se parece a nada que hayáis visto antes. El Postosuchus no era un dinosaurio, ni siquiera era un pariente cercano. Pertenecía a ese mismo linaje de arcosaurios que conduce a los cocodrilos modernos, pero era el producto de un experimento evolutivo completamente diferente.
Imaginad que la naturaleza toma como base un alligator, pero decide convertirlo no en un asesino de emboscada acuático, sino en un depredador terrestre activo, capaz de dominar en campo abierto. Lo primero que llama la atención al ver su esqueleto es el cráneo. Es enorme, de hasta 60 centímetros de largo, pero sorprendentemente ligero para su tamaño. Está perforado por grandes aberturas, fenestras, que reducían el peso sin mermar su resistencia y servían como puntos de anclaje para unos músculos mandibulares monstruosamente fuertes. Su boca no era un simple conjunto de dientes, era un sistema de cuchillas de distinto calibre. Los dientes delanteros, similares a dagas, servían para sujetar a la presa. Los laterales, aserrados y aplanados, funcionaban como hojas de sierra, desgarrando la carne. La fuerza de la mordida del Postosuchus era suficiente para triturar los huesos de los grandes herbívoros de la época, como los Dicinodontos, unos extraños reptiles parecidos a cerdos con pico y colmillos. Pero su verdadera ventaja se ocultaba más abajo. A diferencia de los cocodrilos actuales, cuyas patas se extienden hacia los lados, las extremidades del Postosuchus se situaban verticalmente bajo el cuerpo. Esta postura, llamada parasagital, es una solución de ingeniería que los mamíferos y los dinosaurios inventaron de forma independiente. Permite correr de manera mucho más eficiente, sin gastar energía en ondular el cuerpo. El Postosuchus no solo podía caminar rápido, podía galopar, alcanzando velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Para una criatura de 6 metros y 1 tonelada de peso, era un rendimiento asombroso. Su cuerpo estaba cubierto por varias hileras de osteodermos, placas óseas que crecían directamente en la piel, creando una especie de cota de malla flexible. Esta armadura protegía su lomo de los ataques de otros depredadores o de la resistencia desesperada de sus víctimas. Era una fortaleza viviente. Pero ¿cómo cazaba exactamente? Los paleontólogos, al estudiar su anatomía, han llegado a la conclusión de que era un maestro de la emboscada. No perseguía a sus presas durante horas, como hacen los lobos. Confiaba en una embestida súbita y demoledora. Imaginad la escena. Una manada de placerias, parientes gigantes de los mamíferos, del tamaño de un hipopótamo, pasta tranquilamente en el lecho de un río seco, desenterrando jugosas raíces con sus potentes colmillos. El Postosuchus, agazapado tras una roca cercana, espera. Su coloración muy probablemente se mimetizaba con el entorno, rojiza, terrosa, con manchas oscuras, lo que lo hacía prácticamente invisible en el paisaje triásico. Elige a un individuo rezagado, y entonces la explosión. Un potente impulso de sus patas traseras y 1 tonelada de músculo y furia se abate sobre la víctima. Los primeros metros podía correrlos incluso a 2 patas, usando la cola como contrapeso, para luego desplomarse sobre la presa con toda su masa. Un mordisco en el cuello o el muslo y el combate ha terminado. La placentaría ni siquiera ha tenido tiempo de entender qué ha pasado. Este monstruo era la cima evolutiva de su tiempo, perfectamente adaptado al mundo cruel en el que vivía. Parecía invulnerable, pero su verdadera fuerza no residía en sus músculos ni en sus dientes. Su arma secreta y su talón de Aquiles se encontraba en su interior, a nivel de su bioquímica más básica. Y fue precisamente eso lo que selló su destino y el de todo el planeta. Armados con esta biología perfecta, estaban listos para la conquista. Nada en la Tierra podía detenerlos. Su edad de oro estaba a punto de comenzar. Para entender cómo funcionaba esta máquina biológica, tenemos que mirar bajo el capó, al mismo corazón del reactor energético de cualquier ser vivo, su metabolismo.
Estamos acostumbrados a dividir el mundo en animales de sangre caliente y de sangre fría. Las aves y los mamíferos, incluidos nosotros, somos de sangre caliente, o endotermos. Quemamos alimento para generar calor interno, manteniendo una temperatura corporal constante. Es nuestro superpoder. Nos permite estar activos de día y de noche, con calor y con frío. Pero pagamos un precio desorbitado por esta habilidad. Nuestro metabolismo es un horno insaciable. Cerca del 80% de toda la energía que obtenemos de la comida no se destina al movimiento o al pensamiento, sino simplemente a mantenernos calientes. Somos esclavos de nuestro apetito. Los reptiles clásicos, como lagartos o serpientes, eligieron otro camino. Son ectotermos, de sangre fría. Sus cuerpos no producen suficiente calor, así que dependen de fuentes externas, principalmente del sol. Su metabolismo es increíblemente eficiente. Un lagarto puede vivir con un solo saltamontes el mismo tiempo que un ratón aguantaría en un par de horas. Pero este ahorro tiene una contrapartida. Su actividad depende directamente de la temperatura ambiente. Por la mañana son lentos y vulnerables. Por la noche entran en letargo. Su resistencia es limitada. Son sprinteres, no maratonianos. Entonces, ¿qué era el Postosuchus? Si hubiera sido un reptil de sangre fría típico, simplemente no habría podido dominar. No habría sido capaz de realizar embestidas potentes, perseguir presas y defender un territorio. Habría sido demasiado lento y dependiente del sol matutino. Si hubiera sido completamente de sangre caliente, como un león, habría muerto de hambre. En el mundo hostil e inestable del Triásico, con sus sequías y épocas de escasez, alimentar una tonelada de carne endotérmica habría sido prácticamente imposible. Sus necesidades energéticas habrían sido astronómicas. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. Y para encontrarla, los científicos tuvieron que convertirse en detectives, usando los propios huesos como pistas. Bajo el microscopio, el hueso de un ser vivo no es una roca inerte. Es una crónica de su vida. Los huesos de los animales de sangre caliente están surcados por una densa red de vasos sanguíneos, los llamados canales de Havers. Son necesarios para la constante remodelación del tejido óseo que exige un metabolismo rápido. Los huesos de los reptiles de sangre fría tienen muchos menos vasos y a menudo muestran líneas de crecimiento detenido, similares a los anillos de los árboles. Aparecen cuando, en la estación fría, el animal hiberna y su crecimiento se detiene. Cuando los paleontólogos examinaron los huesos del Postosuchus y sus parientes, encontraron un cuadro mixto. El tejido óseo estaba bien vascularizado, lo que indicaba un crecimiento rápido, comparable al de los mamíferos primitivos. Este monstruo no crecía durante décadas, como un cocodrilo, sino velozmente, alcanzando su imponente tamaño en pocos años. Es un signo de un metabolismo elevado. Pero, al mismo tiempo, en los huesos también había líneas de crecimiento detenido. Esto significa que en las estaciones desfavorables y secas, su metabolismo podía ralentizarse, entrando en modo de ahorro de energía. Era una adaptación genial. El Postosuchus no era ni de sangre caliente ni de sangre fría tal y como lo entendemos. Era una tercera cosa. Quizás era un mesotermo, una criatura capaz de regular parcialmente su temperatura corporal, pero sin mantenerla a un nivel tan alto y estable como nosotros. O tal vez practicaba la gigantotermia. Su enorme cuerpo, como un termo gigante, se enfriaba y calentaba muy lentamente, lo que de por sí le proporcionaba una relativa estabilidad térmica. Este sistema híbrido era la solución perfecta para el mundo del Triásico. Le daba la fuerza explosiva y la resistencia suficientes para cazar grandes presas. Pero al mismo tiempo, le permitía sobrevivir a largos periodos de hambruna
cuando el desierto no ofrecía más que rocas y polvo. Era un superdepredador eficiente, y ahí recibía su principal ventaja frente a los primeros dinosaurios. Estos últimos habían apostado por un camino diferente. Incluso los dinosaurios más primitivos, a juzgar por la estructura de sus huesos, eran activos y muy probablemente completamente de sangre caliente. Su metabolismo era similar al de las aves. Esto les daba velocidad y resistencia, pero los convertía en rehenes de una búsqueda constante de alimento. En un mundo donde la comida era abundante o inexistente, su estrategia era arriesgada. Eran pequeños motores de combustión, siempre necesitados de combustible. El Postosuchus, en cambio, era un pesado motor diésel. Podía funcionar a bajas revoluciones, pero si era necesario, desatar una potencia demoledora. Para aquella época, para aquellas condiciones climáticas, su solución de ingeniería fue la más acertada. Estaba mejor adaptado. Era el rey por derecho de nacimiento, por derecho de fisiología. Este mecanismo funcionó a la perfección. Y llevó al planeta a un estado de dominio absoluto y aterrador de un grupo de criaturas sobre otro. El mundo era perfecto, pero la perfección tiene un precio. En algún lugar del norte, en la región de la actual Siberia, la tierra tembló por primera vez. Amanece en Pangea. El sol se eleva lentamente sobre el horizonte, bañando las llanuras rojizas con una luz dorada. El aire aún es fresco tras la noche, pero en una hora comenzará a calentarse hasta volverse incandescente. El silencio solo es roto por el chirrido de insectos gigantes y un rugido grave y gutural que se propaga a lo largo de kilómetros. Es la voz de los diphinodontos. Enormes manadas de estas criaturas achaparradas, con forma de barril, se mueven lentamente por los cauces de los ríos secos. Son los principales jardineros de esta era. Con sus potentes picos y colmillos desentierran de la tierra jugosos rizomas y tubérculos, dejando tras de sí un suelo mullido. Sus rebaños cuentan con miles de cabezas y sus migraciones definen la vida de todo el ecosistema. Son un océano viviente de carne, la sangre de esta tierra ancestral. Tras ellos, a una distancia prudencial, se mueve una escolta de depredadores. No solo está el Postosuchus, su imperio era vasto y diverso. A lo largo de los ríos cazan los fitosaurios, criaturas asombrosamente parecidas a los cocodrilos modernos, aunque no son sus antepasados directos. Es un ejemplo de evolución convergente, cuando la naturaleza llega 2 veces al mismo diseño exitoso. Yacen en el agua turbia, asomando solo las fosas nasales y los ojos, esperando a que un dicinodonto incauto se acerque demasiado a beber. En las llanuras abiertas patrullan otros parientes del Postosuchus, los ornitosúquidos, más ligeros y rápidos, que cazan presas más pequeñas, como los primeros lagartos o los ancestros de los mamíferos. Y las auténticas fortalezas acorazadas, los aetosaurios. Estos gigantes cuadrúpedos, cubiertos de la cabeza a la cola por un complejo mosaico de placas óseas y espinas, eran herbívoros. Su especialidad era la defensa. Ningún depredador se atrevía a atacar a un Desmatosuchus adulto, cuyos hombros estaban coronados por cuernos de medio metro. Era un mundo que pertenecía por completo al linaje de los falsos cocodrilos. Ocupaban todos los nichos ecológicos clave, desde los superdepredadores gigantes hasta los tanques herbívoros invulnerables y los asesinos de emboscadas semiacuáticos. Estaban en la cima. ¿Y dónde estaban los dinosaurios? Estaban allí,
pero su mundo era otro. Transcurría a la sombra de los gigantes, en el sotobosque de helechos, en las grietas de las rocas. Era un mundo de movimientos rápidos y miedo constante. Pequeños y ágiles celofisis correteaban en bandadas por la llanura, atrapando lagartijas e insectos grandes, siempre listos para salir huyendo en cualquier momento. Sus ojos escaneaban constantemente el cielo, temiendo no solo a los depredadores terrestres, sino también a los nuevos amos del aire, los pterosaurios. Estos reptiles voladores, parientes cercanos de los dinosaurios, aún no habían alcanzado los tamaños gigantescos del Cretácico, pero ya dominaban con soltura el quinto océano. Sus alas membranosas proyectaban sombra sobre la tierra, obligando a todo ser viviente a quedarse inmóvil. En madrigueras, bajo las raíces de los antiguos ginkgos, se escondían otros futuros gobernantes, los sinodontos. Estas criaturas, parecidas a un cruce entre una rata y un perro, ya poseían muchos rasgos de los mamíferos. Tenían pelo, muy probablemente eran de sangre caliente y cuidaban de sus crías, pero de día no se arriesgaban a salir a la superficie. Su momento llegaba con el crepúsculo, cuando los grandes depredadores se volvían menos activos. Vivían en un mundo de olores y sonidos, dependiendo de su agudo oído y olfato. Su existencia era una lucha constante por la supervivencia. Cada amanecer era una prueba para ellos. El día en el Triásico alcanza su cenit. El calor se vuelve insoportable. Todos los seres vivos buscan refugio a la sombra o junto a las escasas charcas que aún no se han secado. El agua en ellas es espesa y cálida, como una sopa. En este fango turbio se esconden los últimos anfibios gigantes, los metoposaurios. Sus cabezas planas, parecidas a la tapa de un inodoro, apenas se ven en la superficie. Pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando a que alguien venga a beber. Y entonces llega el momento de la verdad. Una manada de placerias, atormentada por la sed, se acerca al lago. Los animales están nerviosos, conocen el peligro, pero la sed es más fuerte que el miedo. El Postosuchus, que dormitaba a la sombra de las rocas, se despierta. Huele a presa. Comienza su acercamiento lento y calculado, utilizando los pliegues del terreno para cubrirse. No tiene prisa. Es la encarnación de la paciencia y el poder letal. Elige a un individuo joven e inexperto en el borde de la manada. La embestida. La tierra se estremece. La manada se dispersa en pánico, levantando nubes de polvo rojo. Un grito de agonía. Y después, el silencio. El Postosuchus arrastra su presa a la sombra para comenzar el festín. Los restos de su banquete serán para otros. Los pequeños dinosaurios, esperando a que el gigante se sacie y se vaya, se arriesgarán a acercarse para arrancar un trozo de carne de los huesos. Esa era la ley de este mundo, cruel pero estable. Parecía que este orden, establecido millones de años atrás, duraría para siempre. El sol salía y se ponía, las generaciones se sucedían y nada presagiaba la catástrofe. Gobernaron durante 30 millones de años, más tiempo del que la humanidad ha existido desde su primer antepasado. Pero su tiempo se estaba agotando. En las profundidades de la corteza de Pangea, en el manto fundido, un reloj del juicio final hacía tic-tac y su cuenta atrás ya había comenzado. El mundo era estable, pero esa estabilidad era una ilusión. Pangea, el supercontinente único, no era un monolito, sino un gigantesco puzzle tectónico, ensamblado por las mismas fuerzas que lo habían creado. Y ahora, esas fuerzas comenzaban a actuar en sentido contrario. Imaginad que tapáis una olla de agua hirviendo con una tapa pesada. La presión en el interior aumentará, la tapa empezará a vibrar, y en algún momento, el vapor encontrará un punto débil y se escapará. Pangea era esa tapa, y bajo ella hervía el manto de la tierra.
Gigantescas corrientes de convección de roca fundida estiraban lenta pero inexorablemente la corteza continental. En el corazón mismo del supercontinente, donde confluían las futuras Norteamérica, África y Europa, la corteza se había adelgazado hasta el límite. Comenzaron los primeros presagios. Los terremotos, que antes eran una rareza, empezaron a sacudir la tierra cada vez con más frecuencia. Los animales lo sentían, se volvían inquietos, sus rutas migratorias se alteraban. En algunos lugares, la tierra se agrietaba literalmente, formando profundos valles de rift. De estas fisuras comenzaron a emanar gases venenosos, dióxido de carbono, dióxido de azufre. Se acumulaban en las hondonadas, convirtiéndolas en trampas mortales. Luego comenzaron las primeras erupciones. Pero no eran los volcanes que nos imaginamos, montañas cónicas que expulsan ceniza. Era algo mucho más masivo y aterrador. La Tierra se abrió a lo largo de miles de kilómetros. Imaginad una grieta que se abre desde Lisboa hasta Kiev, de la que brota lava al rojo vivo en todas direcciones. Este fenómeno es lo que los geólogos llaman magmatismo de Traps, o gran provincia ígnea. En la historia de la Tierra ha ocurrido varias veces, y cada uno de estos eventos coincidió con una extinción masiva. Los traps siberianos provocaron la gran mortandad del Pérmico. Los traps del Deccan, en la India, agravaron las consecuencias de la caída del asteroide que mató a los dinosaurios. Y aquí, en la frontera entre el Triásico y el Jurásico, despertó un monstruo llamado la Provincia Magmática del Atlántico Central, o CAMP por sus siglas en inglés. En un periodo relativamente corto en términos geológicos, alrededor de 1 millón de años, se vertieron sobre la superficie más de 2 millones de kilómetros cúbicos de lava basáltica. Es suficiente para cubrir toda la superficie de Estados Unidos con una capa de 400 metros de espesor. El planeta empezó a asfixiarse. Cada metro cúbico de lava liberaba a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono. La concentración de CO2 se disparó, provocando un efecto invernadero galopante. La temperatura media del planeta aumentó entre 5 y 8 grados Celsius. Para un mundo que ya era como un invernadero, fue una catástrofe. Las zonas climáticas habituales se desplazaron. Las sequías se volvieron aún más crueles y prolongadas. La vegetación, adaptada a unas condiciones específicas, comenzó a morir. Los primeros en sufrir fueron los grandes herbívoros, los dicinodontos y placerias, que necesitaban toneladas de comida cada día, se encontraron al borde de la inanición. Sus manadas menguaron. Los depredadores como el Postosuchus se enfrentaron a un problema nuevo y desconocido. La comida estaba desapareciendo. Su cuerpo gigante y su metabolismo activo, que habían sido su principal ventaja en un mundo de abundancia, se convirtieron ahora en su sentencia de muerte. Era demasiado grande para alimentarse, demasiado especializado para cambiar de dieta. Su imperio comenzó a desmoronarse desde dentro, carcomido por el hambre. Pero eso era solo el principio. El dióxido de azufre, expulsado a la atmósfera, se combinó con el agua y cayó sobre la tierra en forma de lluvia ácida. Envenenó ríos y lagos, matando la flora y fauna acuáticas. Enormes cantidades de dióxido de carbono se disolvieron en el océano, aumentando su acidez. Esto afectó a los organismos que construían conchas y esqueletos de carbonato cálcico, corales, moluscos, plancton. Los cimientos de la cadena alimentaria marina comenzaron a desmoronarse. El mundo moría lentamente, y en estas condiciones,
No sobrevivieron los más fuertes, sino los más adaptados al caos. Los pequeños dinosaurios obtuvieron una ventaja inesperada. Su reducido tamaño significaba que necesitaban mucha menos comida. Podían sobrevivir cazando insectos, lagartos, pequeños sinodontos, aquellos que a su vez podían superar la crisis alimentándose de carroña o raíces. Su posible sangre caliente y su cubierta de plumas les ayudaron a soportar mejor las bruscas fluctuaciones de temperatura que comenzaron con el desequilibrio climático. Eran soldados versátiles, mientras que el Postosuchus y su estirpe eran caballeros pesados y torpes, cuya armadura se convirtió en su tumba. El planeta estaba enfermo. Tenía fiebre. Pero esta fue solo la primera fase de la catástrofe. El golpe principal estaba aún por llegar. Los volcanes continuaron su erupción, bombeando veneno a la atmósfera, y en algún momento el sistema alcanzó un punto de no retorno. Aquellas solo fueron advertencias. El verdadero infierno se desató cuando comenzaron los llamados eventos hipertérmicos, liberaciones bruscas y masivas de metano desde los depósitos congelados del fondo oceánico, provocadas por el calentamiento general. Fue como echar gasolina al fuego. No fue una muerte rápida por el impacto de un asteroide. Fue una asfixia lenta y agónica que se prolongó durante cientos de miles de años. No fue un asesinato, fue la agonía de un planeta entero. Y entonces, una mañana cualquiera, el cielo se rasgó. No empezó con un estruendo, empezó con un silencio. Un silencio inquietante, antinatural, de esos en los que hasta los insectos callan. Y luego, la tierra bajo los pies comenzó a zumbar. Un zumbido grave y vibrante que no venía de un lugar concreto, sino de todas partes a la vez. Penetraba a través de las plantas de los pies, subía por los huesos, hacía castañetear los dientes. El Postosuchus, que descansaba tras una cacería nocturna, levanta su enorme cabeza. Sus instintos, perfeccionados durante millones de años de evolución, le gritan que hay peligro, pero esta amenaza le es desconocida. Nunca se había enfrentado a nada parecido. En el horizonte, donde el cielo se unía con la tierra, el aire comenzó a titilar, como sobre el asfalto al rojo vivo, y entonces, sin previo aviso, la tierra se agrietó. No solo se agrietó, se desgarró. A lo largo de cientos de kilómetros, la corteza se partió como piel reseca, y de esa cicatriz infernal, un géiser de fuego se disparó hacia el cielo. No una columna de ceniza, sino lava líquida, de un brillo cegador, que se elevó cientos de metros. Era una cortina de fuego que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El estruendo que le siguió no fue un sonido, fue un golpe físico. La onda de choque arrancó las hojas de los helechos, volcó rocas y ensordeció a todo ser viviente. Los animales huyeron en pánico, pero no había a dónde huir. En todas direcciones, desde la fisura, manó un río de roca fundida. Se movía a una velocidad asombrosa, devorando todo a su paso. Los árboles ardían como cerillas, un instante antes de ser engullidos por la corriente. Los lagos y ríos se evaporaban con un silbido ensordecedor, lanzando al cielo nubes de vapor sobrecalentado. Para el Postosuchus y su mundo fue el apocalipsis. Su fuerza, su armadura, sus fauces, todo era inútil contra la geología. Podía matar a cualquier ser vivo del planeta, pero no podía luchar contra el propio planeta. La primera oleada de muerte llegó con el calor. La temperatura del aire en un radio de decenas de kilómetros de la erupción se disparó a cientos de grados. Los pulmones simplemente se quemaban por dentro. Aquellos que no fueron engullidos por la lava murieron por el golpe de calor.
sus cuerpos literalmente cocidos en vida. Pero eso fue solo un desastre local. El verdadero asesino fue global e invisible. Miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y dióxido de azufre fueron eyectadas a la estratosfera. El planeta se envolvió en una manta de gas. Los rayos del sol entraban, pero el calor no podía escapar de vuelta al espacio. El calentamiento global, que había sido lento, se aceleró cientos de veces. La temperatura media del planeta subió varios grados más en solo unas pocas generaciones. Los ecosistemas, ya bajo estrés, comenzaron a colapsar. Luego llegó la segunda oleada de muerte. El dióxido de azufre en la atmósfera se mezcló con el vapor de agua, formando ácido sulfúrico. Empezó a llover. Pero no era una humedad vivificante, eran lluvias ácidas que quemaban las hojas de las plantas, alteraban la química del suelo y envenenaban las últimas fuentes de agua dulce que quedaban. Nuestro Postosuchus, si logró sobrevivir al primer impacto, se enfrentaba ahora a una muerte lenta. Las plantas de las que se alimentaban sus presas morían. Sus terrenos de caza se convirtieron en una zona muerta. El agua de los ríos le quemaba la boca. Vagaba por un mundo calcinado y envenenado y su enorme cuerpo exigía un combustible que ya no existía. Sus huesos, los que encontramos hoy, guardan esta historia. Las líneas de crecimiento detenidos se vuelven cada vez más próximas. Año tras año pasaba más hambre. Se extinguía lentamente, un rey en un reino en ruinas. Pero el golpe más terrible se lo llevaron los océanos. Enormes cantidades de CO2 se disolvieron en el agua, iniciando un proceso de acidificación. El agua marina, normalmente alcalina, se volvió más ácida. Para los organismos marinos fue una tortura química. El plancton, los corales, los amonites, criaturas que construían sus conchas de carbonato cálcico, ya no podían hacerlo. El ácido corroía sus esqueletos. Los grandes sistemas de arrecifes, las metrópolis del océano antiguo, se convirtieron en cementerios submarinos. El agua se volvió tóxica, pobre en oxígeno. El océano, cuna de la vida, se transformó en una gigantesca zona muerta. La muerte del Postosuchus no fue heroica. No cayó en batalla contra otro gigante. Lo más probable es que simplemente se tumbara sobre la tierra agrietada y ardiente, exhausto por el hambre y la sed, y ya no se levantara. Su cuerpo acorazado, antaño símbolo de su dominio, se descompuso lentamente bajo un cielo del color del óxido. Fue el último de su especie, un titán asesinado por invisibles moléculas de gas. Uno a uno, todos los grandes gobernantes del Triásico desaparecieron. Todo el linaje de los pseudosuquios, a excepción de los antepasados directos de los cocodrilos, que lograron sobrevivir gracias a su vida semiacuática y su lento metabolismo, fue borrado de la faz de la Tierra. Su imperio de 30 millones de años se derrumbó hecho polvo. Cuando los últimos volcanes se calmaron y el polvo y los gases se asentaron lentamente, la Tierra era irreconocible. Era un planeta extraño y desolado. El mundo se sumió en el silencio. Un silencio roto solo por el silbido del viento sobre interminables campos de lava. Pero en ese silencio, a la sombra de las rocas ennegrecidas, algo se movía. Estamos al borde de un cañón en Arizona. El sol aprieta tanto como hace 200 millones de años. Ante nosotros, un pastel de 1000 hojas geológico. Cada capa de arenisca roja, púrpura y blanca es una página de la historia de la Tierra. Un paleontólogo, limpiando cuidadosamente el polvo de una roca con un pincel, señala una línea fina, apenas perceptible.
Aquí está, dice, la frontera. Todo lo que está por debajo de esta línea es el mundo del Postosuchus. Un mundo rico, diverso, lleno de huesos de anfibios gigantes, aetosaurios acorazados y, por supuesto, de los propios rauisuchios. Todo lo que está por encima es prácticamente un vacío. Los primeros metros de roca son casi estériles. Y luego, lentamente, aparecen nuevos fósiles. Y son completamente diferentes. Son huesos de dinosaurios. Pero ya no pequeños, sino mucho más grandes. Esa delgada línea en la roca es la cicatriz que la extinción del Triásico-Jurásico dejó en el cuerpo del planeta. Pero, ¿cómo supimos que los volcanes fueron los asesinos? ¿Cómo pudo la ciencia moderna reconstruir una catástrofe que ningún ser humano presenció? La investigación no comenzó con los huesos, sino con el mapa geológico. Los científicos habían notado hace tiempo algo extraño. Enormes campos de lava basáltica solidificada, datados aproximadamente en la misma época, se encuentran esparcidos por 4 continentes. Hay en la costa este de Norteamérica, en el noroeste de África, en el norte de Sudamérica y en el oeste de Europa. Por separado, eran solo una anomalía geológica. Pero cuando los geólogos los superpusieron en un mapa de Pangea, uniendo los continentes tal y como estaban dispuestos hace 200 millones de años, todos esos campos de lava convergieron en un único punto. Formaron una gigantesca y única provincia de actividad volcánica justo en el centro del supercontinente. Esa era la provincia magmática del Atlántico Central, CAMP. Era la prueba principal, la pistola humeante, o más bien el volcán humeante a escala planetaria. Pero la mera presencia de un volcán no demuestra su culpabilidad en un asesinato en masa. Se necesitaban pruebas más sutiles, huellas dactilares químicas dejadas en la escena del crimen. Y los científicos las encontraron en esas mismas capas de roca, en la frontera entre 2 mundos. Empezaron a analizar la composición isotópica del carbono en las rocas sedimentarias. El carbono existe en 2 formas principales, el carbono 13, pesado, y el carbono 12, ligero. Las plantas, en la fotosíntesis, prefieren usar el isótopo más ligero. Cuando los volcanes expulsan volúmenes gigantescos de CO2 del manto, liberan a la atmósfera carbono que también está enriquecido en el isótopo ligero. Al estudiar las capas de roca, los científicos descubrieron en la frontera del Triásico y el Jurásico una anomalía drástica, una caída masiva en la proporción de carbono 13. Era una prueba química irrefutable. La atmósfera de la época fue repentina y masivamente inundada de dióxido de carbono volcánico. Ese era el gas de efecto invernadero que sobrecalentó el planeta. Luego, los detectives se centraron en otra pista, el mercurio. Las erupciones volcánicas no solo liberan CO2, sino también cantidades significativas de mercurio. Este elemento tóxico se deposita por todo el planeta y se conserva en el registro geológico. Y de nuevo, en todo el mundo, en las rocas correspondientes al momento de la extinción, los científicos encontraron un pico abrupto en la concentración de mercurio. Fue como encontrar restos de pólvora en las manos del sospechoso. Los datos encajaban. Geografía, química, paleontología, todo apuntaba a un único culpable. No fue un asteroide. Un impacto habría dejado un cráter y una fina capa de iridio, como ocurrió con los dinosaurios hace 66 millones de años. Nada parecido se ha encontrado a escala global en la frontera del Triásico-Jurásico. El asesino fue la propia Tierra. Envenenó su propia atmósfera y sus océanos. Esta reconstrucción de los hechos es un triunfo de la razón humana. Con espectrómetros de masas, microscopios electrónicos y superordenadores, hemos podido mirar al pasado y ser testigos del apocalipsis.
hemos podido entender por qué pereció el mundo del Postosuchus. Estas rocas no son solo rocas, son las lápidas de todo un mundo. Y nos cuentan una historia no solo sobre una gran muerte, sino también sobre la mayor oportunidad que jamás se ha presentado en la historia de la vida. Sin esta catástrofe, sin este capricho geológico, la historia habría seguido un rumbo completamente diferente. Y en ese rumbo, muy probablemente, no habría habido lugar para nosotros. Cuando los ríos de lava se enfriaron y las lluvias ácidas cesaron, un nuevo planeta se presentó ante los supervivientes. Vacío, silencioso, un mundo sin reyes. Todos los nichos ecológicos superiores, que durante 30 millones de años habían estado firmemente ocupados por el imperio de los cocodrilos terrestres, quedaron vacantes. Imaginad una metrópolis gigante después de una epidemia. Todas las casas, todas las carreteras, todos los recursos están ahí, pero no hay habitantes. ¿Quién será el primero en ocupar los palacios desiertos? La respuesta estaba en las sombras. Los pequeños y rápidos dinosaurios, que antes estaban en los márgenes de la vida, se encontraron de repente como los principales herederos. Su supervivencia no fue un milagro, sino el resultado de su biología, que resultó ser ideal para un mundo postcatástrofe. Su pequeño tamaño, que había sido su principal debilidad en un mundo de gigantes, se convirtió en su mayor baza. Necesitaban poca comida, lo que significaba que podían sobrevivir en un mundo con las cadenas alimentarias destrozadas. Su metabolismo rápido y su sangre caliente, que requerían mucha energía, ahora les permitían mantenerse activos en un clima inestable con bruscos cambios de temperatura. Su cubierta de plumas les proporcionaba un aislamiento excelente, y su sistema respiratorio único, con sacos aéreos, similar al de las aves, les permitía extraer oxígeno de manera más eficiente del aire enrarecido y pobre en oxígeno del mundo postapocalíptico. No eran simples supervivientes, estaban diseñados para este nuevo y cruel mundo. Y la naturaleza aborrece el vacío. En ausencia de grandes depredadores y herbívoros, se abrió ante los dinosaurios un horizonte evolutivo sin límites. Comenzó una era de experimentación. Los terópodos, los dinosaurios carnívoros, empezaron a aumentar de tamaño rápidamente para ocupar el nicho de superdepredador que el Postosuchus había dejado libre. El Dilophosaurus del Jurásico temprano, con sus dos crestas óseas en la cabeza, fue uno de los primeros experimentos. Ya era mucho más grande que sus ancestros triásicos, pero aún era ligero y rápido. Le seguirían depredadores aún más grandes y poderosos, los Allosaurus, los Carcharodontosaurus y finalmente, la joya de la corona de la evolución depredadora, el Tyrannosaurus. Los dinosaurios herbívoros siguieron otro camino. Liberados de la presión constante de los rauisuquios, también comenzaron a crecer. Los prosaurópodos, los primitivos dinosaurios de cuello largo del Triásico, dieron origen a los saurópodos, los auténticos leviatanes del Jurásico. Diplodocus, Brachiosaurus, Argentinosaurus. Su gigantismo solo fue posible porque sus principales enemigos se habían extinguido. Podían permitirse pasar décadas creciendo, sabiendo que a los adultos los protegería su propio tamaño. Así comenzó lo que llamamos la era de los dinosaurios. Durante los siguientes 135 millones de años, serían los amos indiscutibles del planeta. Conquistarían todos los continentes, todas las zonas climáticas. Darían lugar al animal más grande que jamás ha caminado sobre la Tierra y al depredador terrestre más eficiente. Su dominio parecería absoluto y eterno. Pero todo esto solo fue posible gracias a aquella catástrofe. Los dinosaurios no conquistaron el planeta en una lucha justa. No derrotaron al imperio del Postosuchus.
simplemente llegaron a sus ruinas y ocuparon el trono vacío. Su ascenso es la historia de cómo los marginados, los proscritos, heredaron el mundo. Pero en esta historia hay otro heredero, no menos importante. En las mismas madrigueras donde se escondieron de los horrores de la extinción, los primeros mamíferos, nuestros lejanos antepasados, también recibieron su oportunidad. Mientras los dinosaurios gobernaban el día, los mamíferos conquistaban la noche. Durante toda la era de los dinosaurios se mantuvieron pequeños y discretos, pero se perfeccionaron constantemente. Desarrollaron el oído, el olfato, la inteligencia, pulieron su sangre caliente, el cuidado de las crías, esperaron su momento. Y su momento llegó. 135 millones de años después, otro cataclismo, esta vez venido del espacio, pondría fin al reinado de los dinosaurios, y nuestros antepasados saldrían de las sombras para ocupar su lugar. La historia de la Tierra no es una línea, es un ciclo. La tragedia de unos es el triunfo de otros. La muerte del imperio del Postosuchus le regaló el mundo a los dinosaurios. La muerte del imperio de los dinosaurios nos regaló el mundo a nosotros. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada pensamiento en nuestra cabeza, existe solo gracias a esta larga cadena de catástrofes y resurgimientos. Somos los hijos del Apocalipsis. Y la historia enseña una lección principal. Ningún imperio es eterno. Los dinosaurios heredaron el mundo por casualidad. Gobernaron durante 135 millones de años, convencidos de que su reino duraría para siempre. Se equivocaban. La historia del Postosuchus y su mundo no es solo un capítulo de un viejo libro de texto de paleontología. Es una parábola sobre el poder, la fragilidad y el puro azar, que hoy es más relevante que nunca. Nos enseña que el dominio no es un derecho, sino un privilegio temporal, concedido por unas condiciones ambientales favorables. Los rauisuquios estaban perfectamente adaptados a su mundo cálido y seco. Su biología era una obra maestra de la ingeniería evolutiva para esa época concreta. Pero cuando las reglas del juego cambiaron, cuando el propio planeta se rebeló contra ellos, todas sus fortalezas, tamaño, poder, dieta especializada, se convirtieron en debilidades mortales. Eran demasiado grandes para esconderse y demasiado inflexibles para adaptarse. No cayeron por ser débiles, sino porque el mundo a su alrededor cambió más rápido de lo que ellos podían evolucionar. Los dinosaurios no los vencieron por la fuerza, los vencieron por su adaptabilidad. Recibieron el planeta no por derecho del más fuerte, sino por derecho del afortunado, cuyo boleto de lotería biológica resultó ser el ganador en el momento de la bancarrota planetaria. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo. La humanidad, la especie Homo sapiens, ha gobernado este planeta durante un tiempo insignificante en la escala geológica. Nuestro dominio, como el del Postosuchus, se basa en un conjunto único de condiciones: el clima estable del Holoceno, la disponibilidad de combustibles fósiles que, irónicamente, son el legado de esas mismas eras antiguas. Pero nosotros, a diferencia de los antiguos reptiles, hemos comenzado a alterar activamente esas condiciones. Estamos bombeando dióxido de carbono a la atmósfera, repitiendo, aunque a menor escala, el mismo proceso que aniquiló a los anteriores señores de la Tierra. La historia no se repite, pero rima. Y la lección de la extinción del Triásico resuena como una advertencia funesta. Nos recuerda que el planeta es mucho más grande y poderoso que cualquier especie que lo habita.
y que las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso. ¿Quién creéis que habría sido un adversario más temible en un hipotético combate en igualdad de condiciones? ¿Un Postosuchus con su coraza y su furia de cocodrilo? ¿O un T-Rex tardío con su inteligencia y su mordida demoledora? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Es un experimento mental realmente interesante. Si este viaje a un mundo perdido os ha impresionado, demostradlo con vuestro like. Vuestro apoyo nos ayuda a resucitar a más titanes olvidados de las profundidades del tiempo. Y por supuesto, suscribíos a nuestro canal para no perderos el próximo capítulo de la épica biografía de la Tierra. Nos quedan miles de millones de historias increíbles por contar. Recordad a los reyes olvidados. Su historia es un recordatorio de que la tierra bajo nuestros pies no es roca sólida, sino el polvo de imperios caídos. Cuidad vuestro planeta. Es la única crónica que tenemos.